Hola, mi nombre es Marcelo Bueno, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León de la Facultad de Medicina. Hoy vamos a empezar ya con los temas del miembro superior, comenzando con el tema de huesos del hombro. Es una región, digamos, de transición o que se encuentra entre el miembro superior y el tronco, que está compuesto de brazo, antebrazo, carpo y la mano. Cuenta con una porción fija y una porción libre. Esta porción fija corresponde al hombro. Huesos del hombro, tenemos tres. Tenemos a la escápula, a la clavícula y a la porción proximal del húmero. Entre la escápula y la clavícula, estos dos conforman a la cintura escapular. Comenzando con la escápula, es un hueso plano de forma triangular, el cual consta de un ángulo superior, un ángulo inferior y un ángulo lateral. Primero que nada, que el ángulo lateral se encuentra dentro de la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea se articula con la cabeza del húmero, formando la articulación glenohumeral, que dentro de la categoría de las articulaciones sinoviales o de artrosis es de tipo enartrosis, también conocida como hueco y bola, o también conocida como esferoidea. En cuanto a su ángulo inferior, hay que recordar que este se encuentra a nivel de T7 y su ángulo superior a nivel de T2. Cuenta con un borde superior, un borde medial y un borde lateral. Lo que le escribimos al borde superior cuenta con una escotadura supraescapular, también conocida como la escotadura escapular menor. Esta tiene la característica que la encontramos completada, por así decirlo, por un ligamento, el ligamento supraescapular. Esta escotadura escapular menor, consta de una vía de acceso entre la región cervical hacia la región del dorso o la región posterior del hombro. De este agujero supraescapular es atravesado por el nervio del mismo nombre, el cual da inervación a los músculos de la cara posterior superior al ligamento supraescapular, pasa a la arteria supraescapular, que continúa con el mismo trayecto del nervio supraescapular y se anastomosa con la arteria toracodorsal, rama de la arteria subescapular. En cuanto a su borde superior medial de la escotadura supraescapular, tenemos el origen de un músculo, que es el músculo homoyoideo, y medial al músculo homoyoideo, más que nada en el ángulo de la escápula, en el ángulo superior, tenemos la inserción del músculo elevador de la escápula, también conocido como el angular del omóplato. En el borde medial, lo que tenemos es la inserción de dos músculos. En la unión del tercio superior con el tercio medio de la escápula y en el tercio medio, tenemos la inserción de los músculos romboides mayor y romboides menor, siempre recordando que el romboides mayor se encuentra inferior al romboides menor. Estos músculos son muy importantes porque permiten la retracción escapular, o sea que se junte en sentido posterior. Y en el borde lateral tenemos el origen tanto del redondo mayor como del redondo menor, siendo que el redondo mayor es un potente rotador interno, mientras que el redondo menor es un rotador lateral. Abriéndonos con la cara, le escribimos una cara anterior y una cara posterior. Comenzando con la cara posterior, esta se encuentra dividida en una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa. Estas dos fosas alojan a dos músculos del mismo nombre, que son el supraespinoso y el infraespinoso. En el caso del supraespinoso, hay que recordar que permite la abducción de los primeros 15 grados del hombro. Y en el caso del infraespinoso, es un potente rotador y ligeramente participa en la aducción, una acción contraria al supraespinoso. Ambos se encuentran inervados por el nervio supraescapular, que ya dijimos que el nervio supraescapular pasa a través de la escotadura escapular y el ligamento supraescapular, y luego se describe que tiene un trayecto hacia abajo y hacia adentro. Observen cómo es que pasa a través de esa estructura que se ve curviada. Esa estructura curviada se le conoce como la escotadura escapular, pero esta es la escotadura escapular
mayor. ¿Por qué el escotor escapular mayor? Por el tamaño que tiene. Ahora, en la cara posterior observamos la espina de la escápula, también conocida como la espina glenoidea. Esta espina glenoidea tiene su origen a nivel de T3. Al inicio de su trayecto, se observa cómo es que aumenta de tamaño. Este aumento de tamaño se le conoce como el tubérculo deltoideo. La espina de la escápula o la espina glenoidea se continúa y forma la escotadura escapular mayor o escotadura espinoglenoidea para después continuarse como el acromión, que acromión es la porción terminal de la espina de la escápula. El nombre acromion tiene referencia al punto más alto o ápice que tiene la escápula. Se articula con el tercio lateral de la clavícula en la articulación acromioclavicular, que es de tipo sinovial plana. ¿Qué quiere decir esto? Que permite movimiento en todos los ejes, es una articulación multiaxial, pero cuya principal característica es que son movimientos de deslizamiento. Ahora, en cuanto a la cara anterior, la fosa subescapular, que la fosa subescapular es donde se origina el músculo subescapular, el cual es un rotador interno y se encuentra inervado por el nervio subescapular superior e inferior. Junto a esto también tenemos esta apófisis, es la apófisis coracoides, el cual es el origen del músculo coracobraquial, de la cabeza corta del bíceps braquial y es la inserción del pectoral menor. Continuando con la clavícula, le escribimos que es un hueso plano, en ocasiones descrito como un hueso largo. Sin embargo, al ser un hueso el cual no cuenta con un canal medular, se le describe como un hueso plano. Este se encuentra articulado con el manubrio del esternón en la articulación esternoclavicular, que es de tipo silla de montar, o también conocida como celar o de encaje recíproco. De una vista superior, parece como si tuviera una forma de S, o también como si fuera una forma de una clavija. Clavija o llave, es ahí que describe su nombre. Si esto lo trasladáramos a una vista inferior, se le describen dos estructuras importantes en su cara inferior, que son la línea trapezoidea y el tubérculo conoideo, que a su vez es donde se insertan el ligamento trapezoideo y el tubérculo conoideo del mismo nombre. En su extremo lateral se encuentra reforzado por el ligamento acromioclavicular y en su extremo medial se encuentra reforzado por un ligamento costoclavicular con la primera costilla, por un ligamento interclavicular con la clavícula del lado contralateral y entre el ligamento trapezoideo y cronoideo forman los ligamentos coracoclaviculares. A su vez, en la cara inferior se describe que la clavícula tiene un surco para el paso de la vena subclavia. Continuando con la porción proximal del húmero, lo primero que le describimos es la cabeza, la cual es una estructura redondeada que tiene una diferencia de tamaño con respecto hacia la cavidad glenoidea. Esto hace que pueda llegar a ser inestable y por lo tanto se encuentra reforzada por una estructura que se conoce como el labrum glenoideo o labrum articular, el cual recubre, por lo cual recubre la cabeza del húmero para evitar que se pueda luxar. Este cuenta con dos estrechamientos, uno es el cuello anatómico y el segundo es el cuello quirúrgico. En el caso del cuello anatómico, divide los tubérculos de la cabeza. El caso del cuello quirúrgico, esta es una referencia para el paso de las arterias circunflejas humerales anteriores y posteriores, y a su vez por el paso del nervio circunflejo, también conocido como el nervio axilar. Lo que también llama la atención es que en la cara anterior observamos el tubérculo mayor y específicamente en la cara anterior también vemos el tubérculo menor. Estas dos estructuras se continúan en dirección inferior y forman el surco intertubercular. El surco intertubercular es el paso del tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Este tendón se origina desde la cavidad glenoidea. En la cavidad glenoidea, le escribimos un tubérculo supraglenoideo y un tubérculo infraglenoideo.
Del tubérculo supraglenoideo se origina la cabeza larga del bíceps braquial, mientras que del tubérculo infraglenoideo se origina la cabeza larga del tríceps braquial. En este caso, el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial, que se origina del tubérculo supraglenoideo, puede llegar a decirse que también genera un tope para la cabeza del húmero. Se continúa en dirección lateral e inferior y pasa por el surco intertubercular que se conforma por el tubérculo mayor y menor. Estos dos tubérculos a la par se encuentran, digamos, reforzados por un ligamento transverso del húmero, también conocido como el ligamento de Gordon-Brody. Es justamente en ese surco intertubercular que también tenemos un punto de inserción para tres músculos. El surco intertubercular le describimos un labio lateral, un labio medial y el piso. En el caso del labio lateral, tenemos la inserción del pectoral mayor. En el caso del labio medial, tenemos la inserción del redondo mayor. Y en el piso, la inserción del dorsal ancho. A lo que se puede recordar con la mnemotecnia de Pedro. Ahora, la articulación glenumeral, o también conocida como la articulación del hombro, se encuentra reforzada en su cara anterior por tres ligamentos. Un ligamento glenumeral superior, un glenumeral medio y un glenumeral inferior, también conocidos como los ligamentos de Farabeuf. Entre estos llega a haber una ligera ventana por donde sale una bolsa sinovial subescapular y esta ventana se le conoce como la ventana de Weibrecht. Ahora, continuando con el tubérculo menor, ese tubérculo menor, o también conocido como troquín, es donde se inserta el músculo subescapular. Y en el caso del tubérculo mayor, también conocido como troquíter, cuenta con una carilla superior, una carilla media y una carilla inferior. En el caso de la carilla superior, es para la inserción del músculo supraespinoso, de tal manera que su tendón se origina desde la fosa supraespinosa, pasa en el espacio inferior al acromión, su tendón pasa superior a la cabeza del húmero y se inserta en la carilla superior. En el caso de la carilla media, es para el músculo infraespinoso. En el caso de la carilla inferior, para el músculo redondo menor. De tal manera que estos cuatro músculos, subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo, o también conocido como teres menor, conforman una estructura que se llama el manguito rotador. Y todo sería todo por el momento de huesos del hombro.